conceptos actuales, desde mi punto de vista, no podemos entenderlos si no entendemos un poco nuestra historia, ¿vale? Entonces, desde ese lugar es donde también puse en el enunciado, como visteis, pues la historia planetaria, ¿vale? Porque lo que está pasando, en mi opinión, no es algo aislado, no es algo que, bueno, no es algo que esté ocurriendo así porque así. Como ser humano, como raza, estamos aquí por un plan. Muchos habéis escuchado hablar del plan divino, el plan para la Tierra, no sé, se le ha llamado de muchas maneras, pero el que prácticamente todos los que hemos oído hablar de él es un plan divino, ¿vale? Pero ¿qué es el plan divino? ¿Qué es eso del plan divino? También habéis escuchado muchas veces seguramente de que lo que nos toca ahora como a nivel espiritual es volver a la fuente, es volvernos a reunir en la fuente o con Dios o con, yo qué sé, ¿no? También mil nombres para hablar de lo mismo. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces lo que trato de explicaros es qué es eso y cuál es nuestra misión o objetivo, ¿vale? Porque todo esto que está ocurriendo ahora mismo precisamente tiene que ver con eso, ¿sí? Bueno, vamos allá, vamos a intentarlo. Digamos que lo que conocemos como fuente, o como Dios, o como vete a saber qué, olvidar la Biblia, dejarlo un poquito al lado, aunque esos seres que aparecen en la Biblia intervienen en esta historia, pero cuando me voy a referir ahora a la fuente, alguna vez os he hablado de que estamos en el universo de Nevadón. ¿Por qué se llama el universo de Nevadón? Precisamente porque la fuente creadora de este universo se llama y se le conoce con el nombre de Nevadón, ¿vale? Así que a la fuente, a ese Dios creador o a esa entidad creadora, la conocemos por ese nombre, ¿vale? Que significa explandón, ¿vale? Es algo que se expande, ¿sí? Ese es Nevadón, ¿vale? Entonces, Nevadón, lo que es el plan o cómo nosotros llegamos hasta aquí, es, muchas veces nos pensamos que puede ser algo muy abstracto o muy esotérico o muy astral, y hay una parte que sí, es verdad, es así. Porque este ser, esta conciencia, vive, habita, es un lugar donde realmente la materia no existe. En los universos donde vivimos, aunque podemos pensar de que, guay, el universo, todo amor, todo guay, la verdad es que no es así. En el universo, en la galaxia donde vivimos, se parece más a Star Wars que no a un todos cogiditos de la mano y todos guay. Significa de que ha habido guerras, de que ha habido destrucciones, donde ha habido, bueno, batallas que nosotros ni siquiera podemos imaginar por las tecnologías que se llegaban a utilizar, ¿vale? Entonces, dentro de los planes, dentro de los universos, hay razas que son, pues, vamos a decirle razas positivas o benevolentes, pero hay otras razas que no lo son. Y precisamente estas razas que no lo son razas que contienen una tecnología muy brutal. Así que son seres que, bueno, que se van cargando planetas, se van cargando mundos y prácticamente universos así como así. Nuestro universo, nuestra galaxia, está, digamos que, muy negativizada, ¿vale? Con todas estas guerras, con todos estos movimientos que ha habido, ha llegado a un punto en que su negatividad ha llegado a un punto que prácticamente es insostenible. Hay un punto, parece ser, de negatividad en el universo que si pasa ese punto es como que ya está echado a perder, ¿sí? Entonces, nuestro universo, en el momento en que empieza todo este plan, digamos que, me lo voy a inventar ahora, voy a poner una cantidad, pero aunque me la invente es aproximada, Digamos que cuando ya estaba en un 70% de negatividad, a Nevadón se le ocurrió un plan. Se le ocurrió un plan. Tenemos que entender de que todas estas razas, incluso nosotros, son creaciones que no solo interviene Dios y chasquea los dedos y aparecemos, sino hay todo un proceso donde entran seres genetistas, entran creadores, es decir, entra toda una administración, hay toda una empresa hasta que realmente se consigue materializar esas razas que previamente se crean. Podemos entender que desde esa fuente Nevadón hasta llegar al hombre de la Tierra, hay toda
una jerarquía, hay toda una movida ahí entre medio, donde podríamos entender de que entran pues, seres angelicales, razas que habitan y cohabitan en diferentes niveles dimensionales. Digamos que la raza genetista que de alguna manera ha creado o ha participado en este envoltorio, os lo explicaré todo, son unas razas que se conocen como los Jinabu, ¿vale? Que son como dioses creadores, ¿vale? Pero que no son la fuente, sino que son genetistas, ¿vale? Y todo eso va llegando hacia abajo, a través de razas estelares, a través de muchas historias. Aquí en la Tierra, os tengo que recordar que la Tierra ha pasado por diferentes estados, no es solo el estado en el que conocemos ahora. De hecho, nuestro sistema solar, junto con Alción y junto con las Pléyades, todo va viajando en el universo. Entonces, es como una especie de nave que va viajando y recorriendo. Cuando nosotros pasamos por la constelación de Orión, que es donde precisamente hay ciertas razas que son la leche, ¿vale? Ahí prácticamente la mitad de la Tierra fue destruida. Estamos en una Tierra, en un planeta, que le han tenido que hacer reformas. Cuando el planeta se volvió a reformar, le volvieron a dar la forma, volvieron a restaurarlo, etcétera, etcétera, porque pensar que este planeta tiene millones de años, esto es... Hay incluso que dice que el planeta Tierra es anterior a la fuente, anterior a Nevadón. Intentando resumir un poco más, digamos que el plan se trataba de poder generar seres físicos, es decir, seres físicos en materia, porque os recuerdo que esa creación, que ese creador está en no materia, era de crear seres materiales que pudieran encarnar, o sea, que pudieran contener en su mismo, en un solo envase, vamos a decirlo así, en un solo cuerpo, pudieran encarnar cuerpo, mente y espíritu. ¿Sí? Esto lo dice siempre todo el mundo. Hay que equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Pero además, ese espíritu debía de contener lo que se conoce como el gen Cadistu, ¿vale? El gen Cadistu es el creador. Por lo tanto, significa de que nosotros, o ese ser que pretendían hacer, debía de contener fractales o partes de esa fuente, ¿eh? Es decir, partes de Nevadón. Eso es lo que hoy conocemos como que somos seres creadores, que somos Dios, que somos... Me acuerdo que Dana me preguntó un día, pero oye, ¿realmente tú te crees Dios? Y entonces yo le dije, sí, soy Dios, ¿no? Precisamente porque este experimento se trataba de contener esa esencia, esa parte, ese fractal, esa misma información y ese poder creador que tenía el propio Nevadón. ¿Sí? Para que con... ¿Esto para qué lo quería hacer? Quería hacer unos cuerpos o unos envases creadores para que luego se positivizaran, es decir, que fuéramos hacia luz, y después poder coger ese cuerpo, esa genética que nosotros habíamos generado o que tendremos que generar, y después poder repartirla, insuflarla a todo ese universo que está negativizado. ¿Sí? Es decir, si nos lo ponemos a resumir en una sola frase, nuestra misión es salvar nuestra galaxia. Eso es una pasada, ¿no? Entonces, todo eso que se dice de no, aquí estás de paso, aquí has venido, no sé qué, sí hemos venido a muchas cosas, ¿vale? Pero no estamos aquí de paso, ¿sí? Hay una misión muy importante que tenemos que hacer. Entonces, intentando volver un poquito hacia atrás, lo que os tengo que explicar es que de alguna manera eso, la primera civilización que de alguna manera instalaron, porque recordad, no nacemos, no salimos de manera espontánea. Hay ciertos seres, llamarlos extraterrestres, los hermanos mayores, llamarlos como queráis, implantaron o trajeron para participar en el plan ciertas civilizaciones, ¿vale? Entonces, la primera, de alguna manera, fue Lemur, ¿vale? Yo entiendo que casi todos hemos escuchado hablar de los lemurianos, y si no, pues os lo explico. Eran unos seres hiperbóreos.
¿vale? No llegaban a contener toda la densidad física y se establecieron en lo que se llamó el continente de Mu. La misión que tenía esa primera raza, esa primera intervención en la Tierra, era desarrollar el espíritu, ¿sí? Teníamos que desarrollar de alguna manera nuestra capacidad de ingresar el espíritu a la Tierra, ¿sí? Y lo consiguieron bastante rápido. Pensar que eso, estoy hablando de, para que entendamos en nuestra línea de tiempo, estamos hablando de unos 600.000 años atrás, ¿vale? 600.000 años atrás, los lemurianos se empiezan a desarrollar como raza, empiezan a desarrollar la espiritualidad, ¿vale? Ellos lo tuvieron muy rápido, lo tuvieron bastante rápido porque fueron ayudados por los arturianos, ¿sí? Una raza extraterrestre que de alguna manera les enseñó, los guió y los estuvo conduciendo hasta que realmente pudieron conseguir anclar el espíritu en la Tierra, ¿sí? Pero esto, recordad, no viene de la noche al día. Unos 250.000 años hacia atrás, 300.000, insisto, las fechas, si tuviera la fecha correcta y cuándo y qué día y qué no sé qué, yo sería, vamos, no estaría aquí. Bueno, a saber dónde estaría ya, ¿no? Pero estamos hablando de tiempos más o menos, ¿no? Unos 300.000 años atrás se trae otra raza a la Tierra que se conocieron como los atlantes, ¿sí? Todo lo que conocemos como Atlántida, ¿vale? La función de esta raza, la función de esta civilización, de este experimento, era trabajar lo que es la mente. Recordar, cuerpo, mente, espíritu. Lemurianos trabajaron espíritu, en Atlántida se trabajó la mente. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿sí? Hemisferio derecho para los lemurianos, espíritu, hemisferio izquierdo puro y duro para los atlantes, ¿sí? Entonces, os tengo que decir que paralelamente a todo esto, unos 450.000 años, algunos habéis escuchado hablar de ellos, llegaron a la Tierra los famosos Anunnakis, ¿sí? Oh, los Anunnakis, lo que me gusta hablar de los Anunnakis, ¿vale? Llegaron unos 450.000 años. De los Anunnaki hay diferentes versiones, ¿vale? Las primeras noticias que nos llegaron a nosotros fueron a través de los libros de Charles Sitchin, y él nos contaba una historia, ¿no? Nos contaba de que vinieron a la Tierra a buscar el oro, que nos tocaron el ADN, que nos hicieron esclavos, que todo esta historia, ¿no? Y luego hay otra historia con la que yo me quedo, ¿vale? Con la que yo me quedo. ¿Por qué explico esto de los Anunnaki? Porque hay un personaje Anunnaki que es vital en el momento en que estamos, ¿sí? Entonces, ellos llegaron aquí porque debido a estas guerras que habían en la galaxia, en el universo, prácticamente destrozaron su planeta, ¿sí? Su planeta es Nibiru. Acordaros de este nombre, Nibiru. Muchos lo habéis oído hablar. Y en ese destrozo, en esa batalla, su atmósfera quedó prácticamente destruida, ¿sí? Entonces, tenían un problema bastante gordo. La única solución que ellos entendieron para poder restaurar y reparar su atmósfera era esparcir partículas de oro en toda la atmósfera, y eso podía hacer que se restaurara, ¿vale? Entonces, tengo que tirar un pasito para atrás para explicaros de que el planeta Tierra donde vivimos es uno de los únicos planetas de prácticamente toda nuestra galaxia que tiene una programación para generar oro de por vida, ¿sí? Es decir, Gaia, a través de, especialmente, uno de los seres más evolucionados que existe en este planeta y de los primeros que insertaron, fueron las secuoyas. Entonces, la función que tenían las secuoyas eran de alguna manera recibir los rayos del Sol, llevarlos hacia el interior de la Tierra, y la Tierra, la propia Gaia, lo que hace es transformarlo en oro, ¿sí? Así que la Tierra, si todo va según plan, ella siempre generará oro, de por vida. Está programada para eso, entre otras cosas. Entonces, el único planeta donde podían venir a coger las cantidades de oro que ellos necesitan, pues realmente eso era la Tierra, ¿sí? Pero no llegaron aquí así porque sí, tuvieron que pedir permiso, tuvieron que hablar con las jerarquías, tuvieron que hablar con lo que se llama el comando galáctico que hay por ahí,
y finalmente le concedieron el permiso. ¿Sí? Así que me gusta más quedarme con esa versión. Entonces, entendamos que la historia estaba Lemuria por un sitio, Atlántida por otro y los Anunnaki recogiendo oro por ahí. ¿Sí? Hay una historia de los Anunnaki que son los Lulus, que son historias que, bueno, que podemos hablarla si queréis un día, pero no me quiero entretener ahí. Lo importante es saber que estaban esos tres por ahí haciendo de las suyas. Aquí entra un personaje muy importante, ¿vale? Muy importante. Y ese es Lucifer. ¿Sí? Lucifer era el encargado, porque no es un demonio así ya ahora soy Lucifer y soy el demonio. Muchos lo conocéis como Luzbel, que significa luz bella, y Lucifer realmente era una especie de cargo, ¿sí? Él tenía la misión de gestionar todo lo que es la raza andante, ¿sí? Entonces, llegó un punto que este ser digamos que no le gustó muchísimo la idea de Nevadón, que era hacer seres a su imagen y semejanza, lo cual, seres que en un principio empezarían desde una forma primitiva, acabarían siendo dioses, incluso hay dos versiones aquí. Lucifer lo podía haber hecho por amor al creador, es decir, pero ¿cómo va a haber seres físicos que tengan tu misma capacidad? ¿Vale? O puede ser simplemente por lo que hablamos siempre, ¿no? Por su ego, por su no sé qué. No lo sé, yo no estoy aquí para juzgar ni para decir si fue bueno, si fue malo, si fue lo que fue. Lo que sí que fue es que se cayó del plan, ¿vale? Lo que sí que fue... A ver... Vale, perdonad que entran por aquí. Me tienen. Vale, lo que sí que fue... Repito, es decir, Lucifer se cayó totalmente del plan, se salió total, es decir, lo que se conoce como la rebelión de Lucifer, ¿vale? Pero esto estamos hablando de 250.000 años atrás, 200.000, ¿sí? Entonces, digamos que se puso en contra de todo lo que era ese diseño y ese plan divino que conocemos y lo que él trató de hacer de una civilización que estaba intentando desarrollar la mente pero hacia la luz, digamos que hacia lo positivo, él lo que hizo fue ingeniárselas, ¿vale? Ingeniárselas para que cayeran en oscuridad, ¿vale? Para que esa mente, en lugar de ser para crear, para hacer, para todo lo que se suponía que tenían que hacer para finalmente convertirse en algo positivo, hizo todo lo contrario, ¿vale? Como eran tan inteligentes y tenían tanta que no quiero decir cabeza, sino tanta, sí, inteligencia, sabiduría, la luz del conocimiento, que era lo que tenían que hacer. Ellos fueron capaces de diseñar tecnologías, de diseñar puertas o diseñar mercados que lo que hacían eran poder hacer de puertas estelares, ¿sí? Lo que pasa es que este ser, Lucifer, lo que hizo fue aliarse o buscarse aliados para, de alguna manera, poder destrozar el plan, ¿sí? Entonces, a través de estas mercabas, especialmente una mercaba, una máquina mercaba, una tecnología, que esto os va a molar porque estaba situada en lo que conocemos hoy como el Triángulo de las Bermudas, ¿sí? Esa máquina sigue funcionando ahí, ¿sí? Esa sigue funcionando ahí. Recordar que la mercaba son dos tetraedros que hacen el levogiro, ¿vale? Y esta máquina, en el momento que cambiaba su giro, es cuando podía abrir el portal, ¿sí? Entonces, se dice que prácticamente las desapariciones de barcos, de aviones, todo eso que pasa por ahí, es cuando coincide ese cambio de giro. Abre portales y pasan a niveles dimensionales diferentes, ¿sí? Bueno, pues a través de esta tecnología, Lucifer permitió entrar en la Tierra, ¿vale? Al plan, que en ese momento era de tercera dimensión, ¿vale? Es decir, de alguna manera, hemos transitado en todo momento una tercera dimensión, una 3D, que es el punto más bajo donde la materia podíamos llegar, ¿sí? Entonces, este ser permitió que ciertos seres negativos, especialmente pues, los que os decía antes, que son los que conocemos como los Draco, ¿vale? Que vienen de Rigel, entonces, permitió entrar en dimensiones paralelas, dejó entrar a estos seres, ¿sí? Estos seres los hemos conocido como arcontes, los hemos conocido como con muchísimos nombres. Seres que se instalaron en cuarta dimensión,
¿vale? Y que desde ahí han podido manipular y han podido negativizar totalmente a las civilizaciones que habían en la Tierra. ¿Sí? Entonces, llegó un punto que se negativizaron tanto los atlantes, estamos hablando de los atlantes, ¿vale? Se negativizaron tanto y eran totalmente racionales, ¿vale? Que empezaron a tener guerras entre ellos. ¿Sí? Empezaron a batallar. Lo que pasa es que la guerra entre ellos no solo la tuvieron en su casa, sino que al final acabaron atacando Lemuria, ¿sí? Los seres que estaban trabajando la parte espiritual. ¿Vale? Entonces, finalmente, tanto por todas estas guerras, por todo esto que estaba ocurriendo, con los años, como llegó un punto que estaban utilizando ya armas y historias que ya para la Tierra no podía soportar, lo que hicieron, os recuerdo, todo esto está comandado por una administración, significa por una jerarquía. La jerarquía decidió abortar el plan. ¿Sí? Entonces, lo que hizo fue destruir Atlántida. Destruir Atlántida y abortó el plan de Lemuria. ¿Vale? Previamente a eso, lo que hicieron, en Atlántida había seres que se conocen como Thoth, como sacerdotes, como seres que ya espiritualmente también estaban avanzados. Digamos que la parte de Atlántida, los, vamos a decirle, humanos de andar por calle, eran los que estaban trabajando la parte mental como civilización, pero ellos tenían sus sacerdotes, tenían sus líderes, tenían sus movidas, ¿vale? Entonces, Thoth, que era un líder espiritual de esa época, bueno, son de muchas épocas, pero estaba ahí, decidieron coger a un grupo de los atlantes, a grupos que de alguna manera podían tener un código genético no tan negativizado, porque lo que tenemos que entender es que todo este plan va con el código genético, era de desarrollar genes. Entonces, cogieron a unos 650.000 atlantes y los repartieron. Se los llevaron a la parte de Sudamérica, donde finalmente se creó la parte tolteca, los mayas, incas, ¿vale? De donde desciende todo eso, y otros se les llevaron para la parte de Egipto. ¿Sí? Más o menos hasta ahí. Estoy intentando hacer una línea de tiempo para que se comprenda, ¿eh? Vale, entonces, digamos que Atlántida finalmente, a través de, no sé si fue un meteorito hecho venir con tecnología directamente hacia la Tierra, pegó un tortazo en lo que es la Atlántida y bueno, acabó como acabó, hundida, destrozada, igual que acabó la Lemuria, ¿vale? Fueron dos razas que cogieron parte de su nivel evolutivo, pero que tuvieron que ser abortadas, ¿sí? Por eso mismo, porque ya estaban haciendo unas guerras brutales. Vale. Entonces, espero que nadie se haya perdido hasta aquí, ¿sí? Vale. Entonces, hace más o menos unos 10.000 años atrás, ¿vale? Unos 10.000 años atrás, como el plan no podía parar, el plan tuvieron que buscar alternativas, tenían que buscar cómo hacían para poder seguir con el plan hacia adelante, ¿vale? En todo esto se me ha olvidado. ¿Cuándo fue? Hay un ser aquí que quiero recordarlo, que es el Anunnaki que os quería decir. Estamos hablando de que, como le dieron el permiso para entrar en la Tierra, ¿vale? Y coger el oro y demás, entre los Anunnaki había un genetista, ¿vale? Que es el que conocemos como Enki, ¿sí? Era un niburiano que la jerarquía, lo que es la confederación y lo que es toda la administración que estaba en el plan, le pidió a Enki, ¿vale? que diseñara un ser, porque ya existían los seres de Atlántida, existían los de Lemuria, pero faltaba un ser que de alguna manera pudiera ensamblar todo eso que los otros ya estaban trabajando. Pero además, insertar el código Cadistu, ¿vale? Que el código Cadistu es el código de la fuente. ¿Sí? Es el código, pues eso, es el código genético o es la facultad que tiene el creador. ¿Vale? Entonces, le pidieron a Enki que hiciera este ser. ¿Vale? 75.000 años atrás, Enki consiguió ese ser. Es el ser que conocemos como el Homo. ¿Vale? No, ya no digo ni Homo sapiens, ni Homo, o sea, simplemente un Homo. ¿Cómo lo hizo? Durante esos 25.000 años, Enki estuvo haciendo diferentes pruebas.
¿sí? Hizo pruebas con el homínidos, hizo prueba con, bueno, con un montón de seres. Le salía pues caballo con cabeza de hombre, vacas con cabeza de... cosas así, ¿vale? Hasta que, y veía que no lo conseguía. Hasta que al final consiguió cruzar, consiguió hacer mutaciones genéticas entre lo que es el chimpancé que existía en la Tierra, el hombre de Neandertal, que era un ser que convivía con los atlantes, ¿vale? Y como veía que no tenía manera de poder ensamblar, porque tenía como un homo, tenía ahí como un mono ya hecho, pero ese mono no era capaz de ensamblar el código Cadisto, no era capaz de ensamblar la parte Dios, ¿sí? Entonces, al final, Enki lo que se le ocurrió fue utilizar su propia genética, porque él era un Cadisto, era un genetista Cadisto, ¿vale? Cogió su propia genética y entonces cruzó al hombre de Neandertal, cruzó al chimpancé y cruzó su propio gen. Y eso sí que dio origen a lo que conocemos como un homo, ¿vale? Un homínido. Fue un homínido donde se veía que tenía la capacidad de poder ensamblar todo eso que le pedían, ¿sí? Entonces, dejaron a ese homínido en evolución, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo es dos tipos de evoluciones. Estamos haciendo, desde aquellos entonces, 75.000 años atrás, una evolución como raza, como cuerpo, y a la misma vez estamos haciendo una evolución ascendente, es decir, una cruz, una evolución ascendente donde a lo largo de la historia, desde que se creó ese homo, hemos ido ensamblando los diferentes chakras, ¿vale? Diferentes experiencias y diferentes evoluciones. Para que entendáis un poco lo que ocurrió ahí, ese homo, digamos que ese homínido se dividió en dos. Un homo que lo dejaron a evolucionar, que acaba siendo el chimpancé, es decir, no ha evolucionado durante estos 75.000 años, y un homo que a lo largo del tiempo ha sido manipulado genéticamente para que pueda ir evolucionando, ¿sí? Cada manipulación genética iba pudiendo acoplar un centro de energía, un chakra cada vez más elevado. ¿Sí? ¿Aquí nadie se ha dormido? Muy bien. Entonces, recordar desde 75.000 años hacia aquí es donde está evolucionando esta raza. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Lo que ocurre es que hace 10.000 años, porque veían que debido a las guerras de Atlántida, debido a que tuvieron que abortar diferentes civilizaciones, la jerarquía entendió de que necesitaba un apretón, digamos que necesitábamos como un impulso. Entonces, lo que hizo fue, en la zona de Mesopotamia, crear un lugar y se trajo lo que se conocen como los Adanes. Los Adanes son unos seres que no recuerdo bien dónde su planeta, pero en cualquier caso son seres de muy alta dimensión que contienen, se les conoce como hijos de Dios directamente. Es decir, no han pasado por todo el descenso físico, sino que simplemente contienen, son seres que también son físicos, pero que contienen ya directamente toda la información de Dios. ¿Sí? Entonces se cogió un par de Adanes de estos y se trajo a la Tierra. Realmente ahí también hubo sus más y sus menos. Esos Adanes, esos seres, los hemos conocido como, creo que era Adán y Lilith, y como Lilith, que las mujeres, yo no sé qué os pasa, pero ya os pasaba ahí. Como Lilith tampoco le voló el plan y se bajó de él, tuvieron que traer a otra, que es la que conocemos como Eva. ¿Sí? Entonces, ¿el plan cuál era? Coger, porque claro, ahí ya existía la evolución del Homo, ¿vale? Y existía estos seres que trajeron de fuera, ¿sí? El jardín del Edén es porque todo lo que trajeron de todo lo que vivía en su planeta, que se llamaba, perdonad, Edentía, le trajeron de allí sus plantas, le trajeron sus frutas, le trajeron sus árboles, le trajeron para hacerle un microclima en esa zona, ¿sí? Entonces, claro, esos seres que vinieron, se hablan de que son unos seres que miden unos 3 metros de alto y que no se podían cruzar directamente con el ser que ya vivía y que estaba evolucionando la Tierra. Entonces, el plan que tenían era dejarlos procrear,
¿vale? Y en la sexta o en la séptima generación, poder cruzarlos, ¿sí? Poder cruzarlos con el Homo de la Tierra. Porque tenemos que entender de que en los planetas, las razas, las especies, los envoltorios que hacen, se van adecuando al planeta, se adecuan a su atmósfera, a su presión, a toda su movida, ¿sí? Entonces, si ellos medían 3 metros de alto, a medida que iban sus descendientes saliendo, se iban ajustando a lo que es el planeta. ¿Pero qué ocurrió? Que como Lilith se rebotó y se salió del plan, mujer tenía que ser, perdona. Ahí va, ¿verdad? Que he visto a Paco que se metía por ahí. Bueno, pues no sé, se ha salido, se me ha dado tiempo. Vale, como Lilith se rebotó un poquito, se salió del jardín del Edén, luego volvieron a traer a Eva, pero como no podéis evitarlo, Lilith volvió y le contó a Eva que los habían traído ahí simplemente para criar y criar, ¿vale? Se dice que en un principio cuando los trajeron, les hicieron como una especie de borrado de memoria, quizás le explicaron el plan, pero luego con el tiempo, en el momento que los trajeron para acá, les hicieron un borrado. Lo que le pasó a Lilith es que los recuperó al poco de estar aquí. Total, que se lo explicó a Eva y Eva dijo, pues, joder, pues yo tampoco quiero que me traten aquí como una parturienta, ¿no? Y total, que también se mosqueó y se fue también de él, ¿vale? Así que se quedó allí el Adán más solo que la una. ¿Vale? Esto estamos hablando de que pasó durante bastante. ¿Vale? Entonces, mientras estaban fuera, resulta que en aquella zona exterior a lo que era el Jardín del Edén ya se habían establecido colonias, no le quiero decir humanas, pero sí lo más parecido a humanas, ¿sí? Entonces, parece ser que Lilith tuvo descendencia ya con las razas que ya existían por ahí. Bien, total, que ese plan de traer los Adanes y los Homos y mezclarlos tampoco funcionó. Es decir, cayó en Lemuria, falló el plan en la Atlántida y falló el plan de los Adanes. Entonces, lo que se le pidió a Enki, ¿vale? Recordad que es nuestro genetista, hoy en día Enki ya no está, hay otro que se encarga de esto, se le conoce como Toranque, ¿vale? Se le pidió a Enki pues, que hiciera algo ahí. Total, que lo que hizo Enki finalmente fue cruzar a todas las razas, ¿sí? Cruzar los genes de los Adanes, a nivel de tecnología también insertó esos códigos Adanes a los Homos que ya existían en la Tierra y digamos que ahora todos esos seres que ya vivían y que ya habían evolucionado se mezclaron entre sí, ¿sí? Entonces, lo que eso dio lugar es más o menos a nuestra raza actual, ¿sí? Ya podríamos hablar otro día de las razas de la raza roja, de la raza negra, de la raza asiática, que son razas que se establecieron en esos lugares a propósito, pero no me quiero liar aquí, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que hemos llegado al día de hoy con los códigos genéticos de digamos, los lemurianos, los atlantes y los adanes. Es decir, ahora mismo contenemos un cuerpo que será capaz de insertar, es decir, ahora estamos trabajando el cuerpo en sí mismo, de manera que podamos ser ya es capaz de insertar eso que pedían el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿sí? Lo que ocurre es que estos seres que habitaban la cuarta dimensión, seguían estando ahí tocando las narices, es decir, Lucifer y los suyos seguían negativizando totalmente la psicosfera del planeta y negativizándonos a nosotros también. Es decir, hemos mantenido una lucha luz-oscuridad durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces, sí, podemos entender, a ver si alguien puede hacer así con la cabeza, más o menos entendemos el juego como estaba, ¿sí? Entendemos que más o menos ha habido ahí una movida entre unos y otros. Esto se puede expandir muchísimo más y contar mucho más al detalle, pero creo que no vale la pena, ¿vale? Lo que tiene que valer la pena entender es que
ha habido una raza en evolución y ascensión, que somos nosotros, ¿vale? Y unos seres por ahí tocando las narices y otros seres por ahí, pues viendo a ver qué ocurre con todo esto, ¿vale? A ver que no me deje nada. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir para adelante. Entonces, tenemos que entender también que nuestro sistema solar va haciendo todo un sistema de giro, ¿vale? Él viaja en espiral, girando alrededor de una estrella que se le conoce como Alción, ¿vale? Esos ciclos son de unos 25.950 años, 26.000, vamos a redondear, donde nuestro sistema solar pasa por un lugar donde se le conoce como la noche galáctica y hay otro lugar donde se le conoce como el día galáctico, ¿sí? Entonces, durante estos últimos 26.000 años atrás hemos estado transitando lo que se conoce como la noche galáctica, ¿sí? Todo nuestro sistema solar ha estado, digamos, a oscuras. El 21 del 12 del 2012 entrábamos en lo que se conoce como el día galáctico, ¿sí? Estos seres de cuarta dimensión, estos arcontes, estos Draco, este Lucifer, estos seres reptilianos que dejó entrar, porque no solo fueron los Dracos, sino también dejaron entrar seres reptilianos. No todos los seres reptilianos que existen son negativos, pero evidentemente Lucifer se alió con seres reptilianos negativos, ¿vale? Estos seres son los que han estado, pues, precisamente controlando a través de una Matrix. Recordar que existe eso que conocemos como Matrix. Ellos, con su tecnología, fueron capaces de, vamos a decir, hackear, ¿sí? Entonces, durante todo este tiempo, la Matrix ha estado hackeada y ha estado manipulada por estos seres, ¿vale? Entonces, a partir del 21 del 12 del 2012, digamos que todo lo que son la conferencia galáctica, los hermanos estelares, todos los que tenían o que estaban participando en el plan, parece ser que hay una ley cósmica que dice que durante la noche galáctica no se puede intervenir. ¿Sí? Ellos no pueden intervenir, porque ya no podrían haber intervenido antes. ¿Sí? Entonces, digamos que la idea era, porque teníamos libre albedrío, la idea era de a ver si éramos capaces de liberarnos de estos seres por nosotros mismos, ¿sí? Por toda esa raza. Pero claro, estábamos tan dormidos, porque eso es lo que hicieron, fue dormirnos, nos quitaron la conciencia, nos quitaron toda la capacidad de poder percibir, poder sentir, nos durmieron, ¿sí? La idea era que a ver si éramos capaces de poder liberarnos por nosotros mismos, ¿vale? Pero no lo hemos conseguido. Hubiéramos a decir, sí, fuimos capaces, pero no, ¿vale? Entonces, digamos que la fecha límite para poder salvarnos o poder liberarnos por nosotros mismos era el 21 del 12 del 2012. Así que toda la jerarquía, toda la Confederación Galáctica estaba esperando, era como el que está en la salida de meta, esperando hasta que pegan el pistoletazo de salida, ¿no? Vale, pues el pistoletazo de salida fue precisamente en esta fecha, ¿sí? Entonces, el planeta entero estuvo intervenido. Digamos que ellos ya llegaron, intervinieron y lo que empezaron a hacer, lo primero que hicieron fue limpiar la cuarta dimensión de todo este tipo de seres negativos. ¿Está totalmente limpia? No. ¿Vale? Está muy limpia. Tenemos que entender también de que todas las dimensiones, nosotros hemos estado transitando la tercera, vamos dirección a la quinta, la cuarta no la saltamos por el hecho de que la cuarta dimensión es totalmente astral. No vamos a pasar por ahí como seres físicos. ¿Sí? Podemos salir del cuerpo, podemos visitarla, podemos ir y podemos hacer mil historias. ¿Sí? Pero con el cuerpo físico esa dimensión no la vamos a transitar. Pasamos a quinta directamente. ¿Vale? Entonces, esa cuarta dimensión, como todas las dimensiones, como la 3, como la será la quinta, está repartida también en 7 capas dimensionales. ¿Vale? Cuando hace 75.000 años, digamos que nos implantaron el primer Homo en la Tierra, era con un solo chakra. Así que sería, digamos, la 3.1.
A medida que hemos ido evolucionando, hemos pasado por la 3.2, teníamos el segundo chakra, 3.3, 3.4, ¿vale? Hasta la 3.7, que es donde ya hemos llegado, ¿sí? Hemos llegado, digamos que aunque no hemos sido capaces de soltarnos de estos seres, el trabajo que de alguna manera teníamos que hacer evolucionando el cuerpo físico, aunque hemos tenido ayudas por manipulaciones genéticas, lo hemos conseguido, ¿sí? ¡Bien! Por lo menos hemos hecho algo. ¿Vale? Hemos conseguido generar un cuerpo que va a ser capaz de pasar a la quinta dimensión y de poder hacer eso y despertar esos códigos genéticos que estos seres nos durmieron, ¿vale? El cuerpo humano, tal y como lo conocemos ahora, contiene 12 capas de ADN más una, ¿sí? Hemos estado diciendo, sobre todo decíamos en la escuela, de que nos durmieron 10 capas de ese código genético y solo nos dejaron 2 activas, ¿vale? Ahora os daré una noticia que esto será muy chulo. Todos los seres vamos a pasar a quinta D. ¿Todos los seres que hemos venido es para estar en quinta D? No. No. ¿Vale? Hay seres que vinieron con un propósito de hacer el traspaso a quinta D y hay seres que han decidido quedarse en 3D. ¿Sí? Porque a veces pensamos que el despertar de la... iba a decir el despertar de la fuerza. Pero pensamos que el despertar de la conciencia va a ser todo el mundo, cuando todavía vemos gente pues, con miedo, vemos gente que de estos temas todavía no puede ni oír ni hablar, vemos gente que para él su Dios es Don Santiago Bernabéu, o no sé, ¿no? No me quiero meter ni con uno ni con otros. Es decir, hay gente que cuando ingresó en este planeta, porque recordemos que somos almas que venimos a encarnar en cuerpos humanos y a evolucionar, hay almas que decidieron simplemente venir para ver qué hacíamos, para ver cómo se vivía ahí, para estudiar, porque esto es un planeta escuela, es un planeta laboratorio, planeta escuela, ¿vale? Simplemente para experimentar lo que es el planeta y después marchar, ¿sí? Entonces, en el momento de que marchen, ya hay planetas que siguen estando en 3D para que ellos puedan encarnar ahí otra vez. No quiere decir que vayan a venir aquí las naves espaciales, los cojan y se los lleven, sino a nivel de alma, lo que harán a medida que ellos vayan desencarnando, irán pasando al espacio me refiero al lugar, que es donde las almas parten, que normalmente suele ser las 2 últimas capas de la 4ª dimensión, ¿vale? Recordar es astral, donde va el alma, y de allí, entonces sí que los recogerán y los podrán llevar a otro sitio. Esto ya es muy ciencia ficción. Hay otros seres que sus cuerpos reales, hay seres que abandonaron sus cuerpos reales para que el alma pudiera venir a la Tierra, ¿vale? Y esos cuerpos están como en un estado de coma en naves espaciales, ¿eh? Aquí ya flipamos todos, ¿eh? ¿Vale? Pero están ahí, están criogenizados en lugares fuera. Entonces, en el momento que partan de esta encarnación, nadie va a volver a encarnar en 3ª dimensión en la Tierra. La propia Tierra tiene su proceso de ascensión, lo que hablábamos siempre de la ascensión de la Tierra, y ya no va a permitir, ya no va a aguantar, no va a soportar dimensiones de 3D sobre ella. ¿Sí? Bien, esto me molaría que hubiera quedado claro. Entonces, nadie va a volver a encarnar en 3D. Todo lo que encarna ahora ya es en 5ª dimensión. Los niños que nacieron a partir del 2000, del 97 al 2000, son niños que ya vienen codificados, que ya vienen preparados para recibir lo que recibiremos de aquí un tiempo, ¿vale? Los jodidos los tenemos nosotros, los que hemos nacido anterior a todo eso, que somos los guerreros, de que de alguna manera somos los espabilados, que hemos venido a hacer la transición, es decir, cambiar de una dimensión a la otra. ¿Vale? Así que eso tiene un trabajo interno y tiene un trabajo, pues, que va a tener lo suyo, va a ser muy interesante, ¿sí? Entonces, a ver, porque esto... en el 2012 hemos dicho que empezaron a limpiar todo lo que es la parte baja de la 4ª dimensión, está ya limpia en un 40, un 50%, ¿vale? Y lo que hicieron fue desconectar la Matrix de control. ¿Sí? Todo lo que conocemos como Matrix está totalmente desactivada.
toda la cúpula de seres que manejaban a través de los Illuminati y demás, todos esos seres que habitaban ahí los han retirado ya. ¿Sí? Así que imaginaros la situación. Matrix desconectada. La Matrix a la que nosotros estábamos anclados. Lo que son los líderes o lo que es la jerarquía que manejaba el lado oscuro de la fuerza, también está desactivada. ¿Sí? Todo eso está limpito. Entonces, lo que vemos, lo que queda actualmente es, digamos que de esa pirámide controlada por ciertos seres reptilianos y ciertos humanos, lo que queda solo en este planeta es la parte humana. ¿Sí? Digamos que son los humanos, que eran los títeres, que de alguna manera pues, les ofrecían riqueza, les ofrecían de todo, ¿vale? A cambio de poder manejar los hilos de lo que es la humanidad. Entonces los hemos conocido a través de la manipulación de los medios de comunicación, manipulación de las farmacéuticas, ¿vale? Es decir, la manipulación del sistema financiero, los 4 pilares prácticamente que nos manipulaban y nos gobernaban y nos tenían ahí encerrados, ¿vale? Todo eso de ahí arriba ha desaparecido. Ahora simplemente queda la inercia de estos seres que se han quedado sin jefe y que vamos a ver lo que hacen, ¿sí? Ahí podemos entender un poco qué pasa con esto del virus y por qué ahora. Entonces, en el 2016 fue cuando se desconectó la matriz de control. ¿Sí? Todo eso quedó desconectado. Entonces, ¿qué nos está ocurriendo ahora? Lo que nos está ocurriendo es que muchos de nosotros, y sobre todo la gente que veníamos a hacer la transición a la 5D, nos hemos quedado colgados. ¿Vale? Porque todo planeta requiere de una matriz, ¿vale? Aunque no sea la matriz de control que hemos tenido hasta ahora, porque en su principio la matriz era como positiva, tenía un plan, fue hackeada y ahora desconectada, ¿vale? Entonces, muchas conciencias de nosotros hemos entendido de que, es decir, internamente eso se nos ha desconectado. Es como que, imaginaros que estábamos conectados a un programa y de golpe, claro, te desconecta. Entonces, muchos nos encontramos que no sabemos qué hacer con nuestra historia, la memoria se está perdiendo, no le encontramos mucho sentido a nuestra vida, nuestros trabajos se han ido a tomar por saco, están cambiando cosas en nosotros, ahora nos preocupan más otras movidas que antes no nos podíamos pensar que nos podían importar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, estamos recibiendo ciertos síntomas que simplemente por el apagón de esas líneas, de esas matrices, de esas líneas de tiempo, de toda esa movida que existía, ¿vale? Así que estamos como, no sé si decirlo en babia, pero sí colgados, ¿sí? Colgados. Vale, entonces, este año, ¿vale? Este año se están hablando de que el 21 del 12 del 2012, del 2020, perdonad, vamos a recibir ya unos flashes solares, ¿sí? Un flash solar. Entonces, esos flashes solares que están llegando desde hace tiempo a la Tierra son manipulaciones a nivel global genético que de alguna manera nos estaban preparando, nos han estado modificando, alterando para empezar a vivir esto que estamos a punto de empezar a vivir, que es la 5D. ¿Vale? Todo va a ser muy progresivo, ¿vale? No podemos entrar de golpe de una 3D a una 5D, porque esto es como las emisoras de radio, es decir, va por frecuencias de vibración, todos hemos oído hablar de la vibración, ¿no? Pues a nivel vibratorio, si nosotros ahora pasábamos de una 3D, entramos de golpe a una 5D, posiblemente nuestro cuerpo no lo soportaría, se fundiría, ¿vale? Entonces, tenemos que ir adaptando nuestro nivel vibratorio muy poco a poco, ¿vale? Pero bueno, muy poco a poco. Comparado con los 75.000 años que llevamos con este juego, este cuerpo, o con los 600.000 que empezó el juego con Lemuria, pues podéis entender que 50 años es nada, ¿vale? Pero en 50 años, aprox, estaremos de pleno en quinta D. O sea, toda la humanidad que haya decidido pasar y transitar este juego, en 50 años estamos en 5D, ¿vale? Entonces,
¿Por qué tenemos que repasar todo este juego? ¿Por qué tenemos que repasar esta historia? Para entender que lo que está ocurriendo ahora mismo son los últimos intentos del lado oscuro humano, ¿vale? Programado por estos seres que vivían en Cuarto para intentar que el plan no salga adelante, es decir, volver a negativizar a la humanidad, es decir, que siguiéramos dormidos. Pero ese plan ya ha fallado, ese plan ya no es posible, ¿vale? Porque está todo más que intervenido y estamos más que sostenidos ya por la Confederación Galáctica. Tal cual. ¿Vale? Les puede sonar a chino o no, pero es tal cual. ¿Sí? Entonces, cositas que tenemos por delante ahora. Más o menos se entiende lo que está ocurriendo, se entiende por qué el juego esté de la oscuridad, se entiende por qué al final han soltado el bicho. Pensar que el bicho, si lo han soltado o no lo han soltado, junto con las 5G, las electrificaciones del planeta, etcétera, etcétera, entender que el juego era precisamente porque el ser Lucifer se bajó de ahí y la lió pardísima. Es decir, han estado batallando hasta el día 21 del 12 del 2000. ¿Sí? Entonces, todo ese juego se puede dar a entender de cómo en estos últimos años se ha liado todo lo que se ha liado. ¿Vale? Entonces, todos los sistemas sociopolíticos que conocemos están, si no han caído ya, están a puntito de caer. Ya. ¿Por qué? Porque en quinta dimensión eso no vale. No valen esos sistemas. Hay gente que habla ya de cómo serán los sistemas, de cómo vamos a ser, de cómo vamos a funcionar, de cómo va a salir todo. Yo no os puedo decir cómo va a ser, ojalá pudiera decirlo, ¿no? Pero yo creo que es algo que tenemos que co-crear entre todos, ¿sí? Lo que sí os puedo decir, y venga, que aquí nos vamos a reír un rato, es que hay ciertas movidas en la Tierra de estas sectas que pertenecían a los Illuminati y demás, que es esa oscuridad que había implantada en el planeta, sectas pedófilas, satánicas. Precisamente, uno de los seres que se alió con Lucifer era un ser llamado Satanael, para que os vayan sonando los nombres. Entonces, estas sectas satánicas, donde durante años han estado tratando con niños, menores, bueno, este Biden que va a salir, bueno, no quiero decir nombre, vaya a ser que luego no. Este Biden pertenece a ese tipo de sectas, presidentes, bla, bla. Es decir, toda la alta jerarquía que conocemos, prácticamente todos, están metidos en ese juego. Y hay que preguntar, bueno, ¿y Trump? ¿Y Trump que está metido también en ese juego? Con Trump vais a alucinar, ¿vale? Vais a alucinar. Os he hablado de los seres reptiles, ¿vale? De unos seres reptilianos y de unos seres que han estado dando por saco, ¿vale? En esas guerras que habían por allá arriba, solo hay una raza que fueron capaces de plantar de escara y de alguna manera poder echarnos, ¿vale? Y eran unos seres que se le conocen como los arios de Aldebarán, ¿vale? Unos seres arios, rubios así, ¿vale? Estos seres sí que habían conseguido la tecnología como para poder vencer a los seres reptilianos, ¿vale? Se dice, se cuenta, se rumorea que Donald Trump, esos seres arios, hay unos seres arios de Aldebarán que viven en la Tierra. Os tengo que recordar que la Tierra también se habita por dentro del planeta, ¿sí? Es decir, en su interior, ¿vale? Entonces, estas razas viven, estos arios viven en su interior, viven en el interior de la Tierra. No en el centro, pero sí pegados al Polo Norte, debajo de lo que es el Polo Norte. Vale. Entonces, Donald Trump parece ser que es uno de estos arios. ¿Sí? Entonces, la misión que tiene Trump ahora mismo es desmantelar toda esa cúpula satánica, toda esa secta de pedofilia, pedrastas, manipuladores, bla, 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 que han estado manejando este mundo. ¿Sí? Por lo menos en el actual. Entonces, el plan de Trump ha sido limpiar todas las cúpulas. De hecho, me he enterado que hoy, porque, claro, no sabemos qué va a pasar, si al final gana o no gana, no tenemos ni idea. Pero lo que sí que me he enterado hoy es que ha limpiado toda la cúpula del Pentágono. Han dimitido, han hecho, ha cambiado. Ha sido por puñetazo en la mesa de lo cambio.
¿vale? Por lo que yo sé, durante este tiempo han estado limpiando la parte del servicio de inteligencia, ha estado cambiando la cúpula del ejército y parece ser que la que quedaba era la del Pentágono. No soy de ciencias políticas, no sé todos los organismos que hay. Pero durante estos años atrás, aparte de hacer sus movidas, lo que ha estado ha sido recolocando todos los poderes judiciales, etcétera, etcétera, para, de alguna manera, poder lanzar y poder ir a por toda esta gente. ¿Sí? A través, todos esos movimientos se le conocen como los movimientos QAnons, como los sombreros blancos, etcétera. ¿Sí? Así que ese es el papel un poquito de Trump. Se le puede ver un poco cómo es, su manera de ser, lo que sea, pero tiene un objetivo muy concreto y tiene que ir. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Vale, entonces eso por un lado. Es desmantelar toda esa secta, toda esa estructura de manipulación planetaria que hay. ¿Vale? Porque todo eso no puede pasar a una quinta. Entonces, ahora, en los próximos años, ¿qué viene y qué nos toca vivir? La gente que ha decidido seguir en 3D seguirá con su rollo, seguirá con su movida, seguirá con su fútbol, seguirá con su... ¿Eso quiere decir que hay alguien de 5 de que no le guste el fútbol? No quiero decir eso. Quiero decir que hay gente que se está bien como está, no se plantea un cambio, no se plantea una expansión de conciencia y simplemente han venido a transitar la 3D. Entonces, para el año 2023 se prevé que será, digamos que el gran reset, lo que se conoce como el reset solar o el flash solar. ¿Vale? En ese momento, las entidades que de alguna manera van a vivir ese cambio planetario, ese cambio dimensional, van a ser, digamos que ese flash solar lo que va a hacer es bajar toda la información que se necesita para manejarnos en quinta D. Se implantará en nuestros cuerpos, se implantará en nuestro código genético. ¿Sí? Se va a implantar ahí. Entonces, tenemos, digamos, para el año 2023, que es donde se recibirá todo este fogonazo que vendrá a través del Sol, ¿vale? Tenemos tiempo para ir adaptándonos para que no nos pille un poquito en bragas, ese flash solar. ¿Sí? Entonces, desde el año 2023 hasta año 2026, que es cuando teóricamente sí que ya entramos en 5D, pero que será algo muy progresivo, ¿vale? En 2038, más o menos se prevé que ya estaremos ahí bastante metidos en la quinta D, pero hasta el año 2078 no se prevé que toda la humanidad que quede en la Tierra sea humanidad de 5D. ¿Vale? Así que más o menos los timing que tenemos, recordar que luego los tiempos son como son, o sea, pero más o menos para que estemos ahí un poquito preparados, es de aquí 2023, fogonazo solar, activación de toda la información, hasta el 2026 iremos transitando, a partir de 2026 empezamos en 5D. ¿Qué va a ocurrir durante ese tiempo? Lo que sí que va a ocurrir es que se nos irán despertando todos esos filamentos que teníamos dormidos. ¿Sí? Desde entender de que teníamos 2, se activará el tercero que estará a puntito, este es posible que se active con el flash solar y luego se irán activando los demás a medida que nosotros vayamos adaptándonos y vayamos evolucionando a través de las prácticas, a través de nuestra conciencia, a través de lo que tengamos que hacer en adelante para ir activando las demás hebras de ADN. ¿Vale? Estas hebras de ADN lo que nos van a ir dando son los dones. La clarividencia, la telepatía, la teletransportación, es decir, todos esos dones que teníamos o que se supone que íbamos a tener y que nos cargaron. ¿Vale? Entonces, eso hay gente que ya le está sucediendo. ¿Vale? Hay gente que ya el cambio de vibra, el desconectar, el haber desconectado la Matrix, el haber desconectado todas las frecuencias de 3D, hay gente que ya está empezando a lo que se dice despertar. ¿Sí? Hablamos de los despertares que están sucediendo. Entonces hay gente que ya empieza a escuchar voces,
que ya empieza a empieza a canalizar. Esto ha sido de unos añitos para acá. O sea, está habiendo una especie de revolución. ¿Había gente que ya lo podía hacer? Sí. Hay almas que ya vienen con cierta configuración para que en el momento que se adaptaran en el cuerpo, cosas ya estuvieran activas. ¿Vale? ¿Qué más hay por ahí en medio? ¿Qué nos toca trabajar? ¿Qué nos toca trabajar? Porque no penséis que el paso a la quinta D va a ser algo totalmente gratuito. Es decir, hay una adaptación que nos toca hacer. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros. No puede ser ni colectivo, ni puede ser de ninguna otra manera hecha. He dicho bastantes veces de que el paso a la quinta D o el despertar de la conciencia va a ser individual. Evidentemente, esa individualización finalmente alcanzará una masa crítica y eso hará que haya un mayor despertar de conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? Aunque parezca mentira y quizá cuando os lo diga, pues va a parecer de, claro, eso es porque lo decías tú. Y no, es al revés. Lo que nos va a tocar durante este tiempo, pues va a ser el despertar de la Kundalini. He dicho aquí una listita. Nos va a tocar activar la Kundalini. La Kundalini, recordar que es esa energía que reside en nosotros y que tendrá que subir y que tendrá que ascender por cada uno de los chakras, tal y como indica el caduceo. ¿Sí? Va a tener que ascender y vamos a tener que finalmente conectar lo que es la base de nuestros chakras con la estrella del alma. Es decir, que todos los chakras estén unificados a través de los canales de energía. Encender Kundalini. Por otro lado, parte de lo que nos toca hacer ahora, porque entender que al final todo este juego es unir el cielo con la tierra. Unir a la madre tierra con el padre cielo. Eso lo hemos dicho hasta la saciedad durante los últimos 10 años, e incluso hay gente como Millo, bueno, ya sabéis que yo sobre todo conozco a mi fiel, a Millo. Es decir, lo lleva años diciendo. Agrovino también diciendo en el juego, de supramental, intentar traer el cielo a la tierra. ¿Sí? Entonces, lo que nos toca hacer, activación de Kundalini por un lado. La Kundalini se activa pues a través de la herramienta que se nos ha dado, que nos funciona muy bien para la activación de Kundalini. No hablo ya del Kundalini Yoga, pero sí será el Tantra. ¿Por qué? Porque a través de la sexualidad con amor, conectados con el corazón, es como podremos activar y subir Kundalini. Es una herramienta potente que ya llevamos tiempo estudiando. ¿Vale? Por otro lado, la conexión con el yo superior. La conexión con el yo superior. Es lo que os he contado muchas veces, que es el yo soy. Lo que es el yo soy. Y aquí entrarán en juego las enseñanzas que el maestro ascendido Saint Germain, puede ser que incluso antes ya existiera lo que es el yo soy, pero a nuestros días hoy especialmente nos ha llegado a través del maestro ascendido Saint Germain. ¿Sí? Yo en la escuela también lo os he explicado a través del yo soy, por la enseñanza recibida por el propio Millo. Es decir, ahí se han juntado la metafísica que ya llevaba de un tiempo con las enseñanzas de la escuela Krisgaya que recibí. Entonces, ahora, porque tiene que ser ahora, durante la noche galáctica era muy difícil hacer, ¿vale? Pero ahora, como la cantidad de fotones que nos está llegando de acción, es decir, la cantidad de energía que nos está llegando, nos va a ayudar en ese proceso. Entonces, activación de la Kundalini, conexión con el yo soy. Si no hay conexión con el yo soy, no hay ascensión, ¿vale? Es decir, tenemos que conectar con esa parte divina que llevamos en nuestro interior. ¿Sí? Ese es el yo soy. Es al final un cuerpo energético que nos rodea y que está ahí esperando a que le demos instrucciones. Esta será también parte de la nueva enseñanza, o no quiero decir nueva, pero parte del proceso que ahora en la escuela también compartiré e iremos trabajando. Recordarle siempre, vivir de manera que recordemos siempre que todo lo que ocurre no lo hacemos a través de nosotros, sino a través del Dios. Recordarle a la memoria exterior, al ego, que haya algo ahí superior y que es el que, de alguna manera, tiene que manejarlo. ¿Vale? Resumidísimo. Utilizaremos las llamas, utilizaremos los fuegos, los rayos, llamadlo como queráis. Todo eso hay que activarlo y hay que utilizarlo en este tiempo. Tendremos que activar lo que se conoce como el puente Antakarana, que eso se formará, ¿vale? Es el puente que se generará para conectar el yo soy con lo que es la conciencia del ser humano.
¿vale? Eso se tendrá que conectar. Eso se conectará a través de lo que conocemos, que conoceremos como el puente Antacarán. ¿Sí? Eso hay que activarlo. Sí, lo que ahí hemos ido trabajando también, que es la Merkaba, también nos tocará activarla. En la Merkaba o el Merkaba, hay diferentes tipos de Merkaba porque son energías que están hechas con geometría sagrada. ¿Sí? La Merkaba o el Merkaba serán como nuestras propias naves de movimiento, pero que podremos generar por nosotros mismos. Entender, esto no va a pasar mañana ni pasado. Ni mañana ni pasado. Aquí hay todo un tiempo, hay todo un proceso y veremos a ver hasta dónde llegamos. Nosotros llegaremos hasta donde llegaremos. Cuando ya tengamos que desencarnar, miraremos si volveremos a encarnar otra vez ya en cuerpos 5D o si realmente hemos venido solo para hacer el tránsito, ¿vale? Lo que es la transición. Parte de lo que nos tocará hacer también será anclar esa energía, ese yo soy, anclarlo con la tierra, que será esa conexión que haremos cielo y tierra, ¿sí? Y seguramente tendremos algún trabajito más, pero yo creo que tenemos suficiente. Tenemos suficiente. Todo esto servirá para por fin poder en un cuerpo, en un envase físico, poder encarnar la mente que hizo Atlántida, la espiritualidad, el espíritu que trabajó Lemuria y con el cuerpo que hemos estado trabajando nosotros. Ahora en quinta D, lo que nos hacemos cuando activemos todo eso, precisamente será activar el código Cadistu, que os he explicado, que es ese código, que es esa parte de nosotros, que es idéntica a Nevadón, que es nuestro creador. ¿Sí? Veo una cara por ahí así, Vale, yo creo que hemos hecho un repaso bastante a todo lo que ocurre. Podemos ver lo que tenemos por delante, que no es poco, ¿vale? Y creo que no me dejo nada más. Es decir, la historia es muy bestia, hay muchísimo más, pero para intentar que comprendamos lo que está ocurriendo actualmente, que están derrumbándose todos los sistemas socioculturales que hemos estado viviendo hasta ahora y que no pueden pasar a la quinta D, ¿vale? Y entender cómo esos seres oscuros realmente han estado manipulándonos, manipulando a la humanidad hasta que han podido ser intervenidos y limpiados, y lo que nos queda por delante, ¿sí? Que es realmente el paso, la ascensión a quinta D. Luego seguiremos, ¿vale? No nos vamos a quedar en quinta D. Recordar, como os he dicho antes, cada dimensión tiene sus 7 capas o sus 7 octavas. Entonces, de la quinta empezaremos en la quinta punto 1, 5.2, hasta la 5.7, pasaremos a la 6 y hasta la séptima, que es donde en principio tenemos que llegar, ¿sí? Tenemos que alcanzar la séptima dimensión en positivo y de ahí es donde recogerán nuestro código genético para poder, de la misma manera que lo están infundiendo en nosotros, infundirlo en todas estas razas estancadas que hay en el universo, para de alguna manera darle la vuelta a esa negatividad que existe y poder ponerlo, no quiero decir en luz, porque para mí la clave es el equilibrio. Para mí, es una visión mía. Es el equilibrio. Por lo tanto, el universo no tiene que estar ni en luz ni en negatividad como está ahora, sino en perfecta armonía y en perfecto equilibrio. Pero claro, nos hemos negativizado tanto, se ha negativizado tanto, que nuestro trabajo ahora es ir hacia la luz. En tercera dimensión hemos trabajado luz-oscuridad, positivo-negativo, masculino-femenino. ¿Vale? Hemos tenido que trabajar y pasar por ambas dualidades, ¿sí? Para ahora, de alguna manera, poder tenerlas y mantenerlas en equilibrio. Tenemos que ir centrados y en equilibrio. No podemos ir con un exceso de luz de la leche ni un exceso de oscuridad de la leche, porque eso no va a pasar aquí. Tenemos que ir centrados, en equilibrio y pasar ahí con cierta, vamos a decirlo ya, maestría. Pero insisto, no os preocupéis que esto no es de hoy para mañana. ¿Sí? Hay todo un procesito por medio. Habrá todos unos síntomas que empezaremos a sentir. Habrá todas unas movidas a nivel corporal que vamos a sentir.
¿Por qué llevamos tiempo trabajando esta historia? ¿Y por qué digo que en el tiempo que queda hacia adelante, sobre todo especialmente hasta 2026, tenemos que seguir trabajándonos? ¿Por qué tenemos que seguir trabajando el canal central? ¿Por qué tenemos que seguir con las crillas? ¿Por qué tenemos que seguir con las respiraciones? ¿Por qué tenemos que seguir aprendiendo a entender el cuerpo de luz? ¿Por qué tenemos que seguir conectándonos con el yo soy? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Porque cuando se pegue la descarga global y el cambio global a todos, los que han podido decidir pasar a quinta, pero no han trabajado en absolutamente nada, digamos que el cambio va a ser mucho más bestia. Las sensaciones corporales van a ser mucho más bestias. Toda la adaptación corporal a nuevas frecuencias se va a sufrir. Y no quiero meter miedo a nadie, no se trata de eso, sino se va a sufrir. Los cambios, los síntomas van a poder ser muy duros. Entonces, cuanto antes empecemos a adaptar todo eso, cuanto antes empecemos a conectar con el amor incondicional, dejar el egoísmo, dejar el tú eres mío, el tú no sé qué, dejar todas ese tipo de chorradas que pertenecen a la 3D, pues antes nos iremos acoplando, antes iremos adaptándonos para ese cambio de frecuencia. Algo muy importante que tenemos que hacer también es un cambio de alimentación. Tenemos que empezar a entender de que para llegar a esos niveles vibratorios altos, la alimentación tiene que ser lo más alcalinizante posible. ¿Sí? Tenemos que empezar a cambiar a una alimentación alcalina. Así que yo creo que aquí con esto lo voy a dejar, porque tenemos bastante cosita por delante. Y se verá poco a poco, estamos asistidos, tenemos asistencia, nos irán informando, nos irán ayudando, pero hay algo que tenemos que hacer, ¿sí? No vendrá gratuito. ¿Vale? Entonces, yo creo que con esto, ¿qué os parece si lo dejo aquí? Más que nada porque ya tengo que beber agua, porque tengo la garganta